Tema 5 de física, muy importante, ya lo dije al final de la otra clase, lo vuelvo a recordar ahora, aunque no le doy valor nunca a este tema, no sé por qué, porque digo que es muy importante. Miraos bien esta clase, dejaros este resumen bien guardado, este vídeo lo podéis consultar siempre que queráis, incluso que se acabe el curso cero, yo este vídeo nunca lo cierro, a toda la gente que tiene esta matrícula del curso cero. Entonces, nada, prestar mucha atención ahora porque son logaritmos, son nuevas unidades, son cosas que teóricamente están dando en bachillerato. No sé en qué bachillerato porque a mí esto nunca me lo dieron. Pero bueno, ya veréis que es muy, muy fácil, ¿vale? Lo único que tienes que estar muy, muy atento para ese tema. Venga, vamos a la caña. Vamos allá con el resumen de la unidad 5. Vale, para empezar vamos a definir las magnitudes que nos pueden preguntar, ¿vale? Nos pueden preguntar lo que es un derivatio, que es el 10 logaritmo de la potencia en vatios sobre un vatio de referencia. Esa es la clave. Luego tenemos la potencia en dBm, que sería el 10 logaritmo de la potencia en milivatios sobre un milivatio de referencia. Luego tenemos el dB, que es adimensional. Sería 10 logaritmo de la potencia 1 en vatios entre la potencia 2 en vatios. Estas dos potencias pueden tener valores cualquiera. Y esto sería con 10 log. Luego tenemos el dB voltio, que sería con 20 logaritmos de la tensión en voltios sobre un voltio de referencia. Y luego tendríamos la ganancia en tensión, que sería 20 logaritmos de la tensión 2 en voltios entre la tensión 1 en voltios. ¿De acuerdo? Es muy importante, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengáis en cuenta si lo que nos dan son voltios o vatios. Con vatios 10 log, con voltios 20 log. Vale, pues tenemos que pasar. No sé si habéis fijado que estas P's y estas V's son minúsculas y que estas son mayúsculas, ¿no? Vale, eso sería unidad logarítmica. Y eso serían unidades naturales. ¿Vale? A los vatios y tal, a los vatios voltios son unidades naturales. Vale, pues hay que saber pasar en los dos sentidos. Es decir, tenemos que saber pasar de unidades naturales a logarítmicas, que es lo que acabo de poner, y de logarítmicas a unidades naturales. ¿Cómo se pasa de unidades logarítmicas a naturales? Pues bajas este dividiendo y te quedaría que sería la potencia en d vatios partido por 10 es igual al logaritmo de la potencia en vatios sobre un vatio. Y para ventilarme eso le varía todo a 10, de modo que la potencia en vatios sería igual a 10 elevado a la potencia en dB vatios entre 10 por un vatio. Elevo todo a 10 para quitarme el logaritmo, ¿vale? Pues con el proceso sería lo mismo. Tendría aquí potencia en milivatios es igual a 10 elevado a la potencia en dBm partido por 10 por un milivatio. La ganancia en vatio partido por vatio, ¿vale? Sería en vez de potencia, sería 10 elevado a g en dB partido por 10. Y con los voltios ocurriría lo mismo. Con los voltios sería en minúscula, ¿vale? 10 elevado a VO en dB voltios, pero ahora sería entre 20. No sería entre 10, ¿vale? Y la ganancia en voltio partido por voltio sería 10 elevado a la ganancia en dB entre 20. Mucha atención, ¿vale? Porque es muy parecido, pero tiene sus cosillas. Vale. Importante. dB vatio más menos dB más dB vatio no se puede hacer. Esta operación, no. dBm más dBm no se puede hacer. Pero la resta sí. dB vatio menos dB vatio sí se puede hacer. Y dBm menos dBm sí se puede hacer. Y en ambos casos, ojo, da dBs. ¿Vale?
dBm más menos dB, perdón, dB más menos dB se puede hacer y da dB. Y luego tendríamos dB vatio más menos dB, que da dB vatios. Y dBm más menos dB, que da dBms. ¿Vale? Importante. La potencia en dBm es igual a la potencia en dB vatios más 30 dB. A veces te piden que pases de una a otra, ¿vale? Mira, ahí lo tienes. Vale. Culturilla general. Logaritmo de 0 da menos infinito. ¿Vale? Técnicamente para ti no existe. Y logaritmo de 0 es 1. Esto ya lo pusimos en el resumen de matemáticas del tema 1, pero lo recuerdo. Vale. Y el logaritmo en base 10, bueno, en base 10 digo lo que queda, de un número menor que 1, es decir, cuando x sea, pero menor que 0, no, menor que 1, disculpad, da negativo. Es decir, si tú haces el logaritmo de en base 10 de 0,5, daría menos 0,3. ¿De acuerdo? O sea, si un logaritmo da negativo es porque el número del que he hecho el logaritmo es menor que 1, no porque sea negativo. Recordar que no existe el logaritmo de un número negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Seguros? Perfecto. Muy bien. Por último, si me dicen una movida de que hay un cable en el que se me transmite una potencia y se recibe otra potencia, debéis saber que la potencia recibida en un cable es igual a la potencia transmitida partido por la atenuación. Eso sería en unidades naturales. En unidades logarítmicas sería la potencia recibida en dBm o dB vatios, lo que tú quieras, será igual a la potencia transmitida en dBm. O sea, si pones aquí dB vatio, aquí también es dB vatio, menos la atenuación en dB. ¿Vale? La atenuación y la ganancia están en dB. Esto podrías ponerlo con atenuación, que no lo he puesto, ¿vale? Sería potencia recibida entre potencia transmitida entre potencia recibida. Y una cosilla más. Ya sabéis que os paso siempre un resumen con eso todo bonito porque yo lo cuento ahora para que lo vayáis copiando, pero me cuesta darle ahí ese puntillo de dejarlo muy, muy, muy bonito. El dB de nivel de presión sonora, o NPS, tiene una referencia de 20 microvoltios por pascal. O 20 micropascales. El dB vatio tiene una referencia de 1 vatio. El dBm de 1 milivatio. Y el dB microvoltio, bueno, tienes dB voltio, que es un voltio de referencia, y el dB microvoltio tiene 1 microvoltio de referencia. Todo esto, por si os lo preguntan, en plan a pincho la pregunta, te dicen, oye, dime a cuál corresponde cada uno. Y con eso sería resuelto el resumen del tema 5. Me lo guardo para compartirlo y listo. Vamos allá con la primera pregunta del tema 5. Un amplificador de 3 etapas de ganancia. Perdón, un amplificador de 3 etapas tiene las siguientes ganancias: 20 dB, 32 dB y 46 dB. ¿Cuáles son la ganancia total de tensión en decibelios y la ganancia total de tensión? Vale. Cuando me dicen que tenemos 3 etapas de ganancia, significa que tengo un primer amplificador que gana 20, un segundo amplificador que gana 32 y un tercer amplificador que gana 46 dB. ¿Qué ocurre? Que no existe la operación de multiplicar con decibelios. Luego, para ello, hay que pasar las unidades naturales, y os recuerdo que la ganancia en dB, en decibelios, será igual al 20 logaritmo de la ganancia en voltio por voltio. Luego, para despejar eso, paso el 20 dividiendo y digo que la ganancia es igual a 10 elevado a la ganancia en dB partido por 20. Recordad, potencia 10, tensión 20, ¿vale? Luego la ganancia sería 10 elevado a 20 entre 20, que sería la primera ganancia, ojo, pero minúscula.
Esto sería en minúscula. Bueno, iban la G1, G2 y G3. En minúscula sería 10 elevado a 20 entre 20, que 10 elevado a 20 entre 20, bueno, 10 elevado a 1 es 10, Fran. La segunda, G2, sería 10 elevado a 32 entre 20. 10 elevado a 32 entre 20, que es 39,81. Y la última sería 10 elevado a 46 entre 20. Sería GT minúscula, ¿vale? Perdón. Minúscula en unidades naturales, mayúscula, unidades logarítmicas. Por 39,81 y todo ello por 10. Esto da 79,43 por 10 elevado a 3. 79,43 por 10 elevado a 3. Las unidades serían voltio partido por voltio, ¿vale? Y ahora, al pasarla de vez, sería 20 logaritmos de esa cantidad. Sería 97,99. 98 de vez. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Se puede representar el valor 0, 10 en una representación de G logarítmicos? La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque el logaritmo de 0 no existe. Bueno, técnicamente no es que exista, el límite da menos infinito, ¿de acuerdo? Luego no se puede representar el 0 en una escala logarítmica. Vale. ¿Puede una potencia expresada en dBm tomar valores negativos? Sí. Os recuerdo que el dBm es 10 logaritmo de la potencia en milivatios sobre 1 milivatio. ¿Cuándo da un logaritmo negativo? Un logaritmo da negativo cuando el argumento del logaritmo es inferior a 1. Es decir, lo podéis probar, ¿eh? Si tú quieres hacer, por ejemplo, la potencia en dBm y el logaritmo de medio vatio, 0,5 milivatios, el argumento del logaritmo menor que 1 será menos 3 dBm. Ojo, que no significa que la potencia sea negativa, sino que la potencia es menor que 1. Luego, sí, si es menor que 1 milivatio. ¿Sí? ¿Buen rollo? Seguimos. Pregunta 4. Identifica en la siguiente regla logarítmica cuáles son los 3 valores marcados. Muy fácil de una escala logarítmica, pero hay que pilotar, ¿vale? Mira, para empezar, aquí pone 1 e elevado a 0. Eso significaría 10 elevado a 0 y 10 elevado a 0 es 1. Vale, pues si eso es 10 a la 0, que es 1, eso sería 1 por 2. Eso sería 1 por 3. Luego, 1 por 4 sería esto. 1 por 5 el siguiente, 1 por 6, 1 por 7, 1 por 8, 1 por 9, y aquí sería 1 por 10, que sería 10 elevado a 1. ¿De acuerdo? Luego sería 2 por 10, 3 por 10, 4 por 10, 5 por 10, 6 por 10, 7 por 10, 8 por 10, 9 por 10 y 10 por 10. ¿Y 10 por 10 qué es? 100, que es 10 a la 2. ¿Vale? No sé si lo veis, pero a cada uno de estos 10 palitos se les llama décadas. Luego, si eso es 10 a la 2, eso será 200, 300, 400, 500, 600, 700 y eso sería 800. Luego ya el siguiente sería 10 por 100, que es 1000, y este sería 2000. Luego los 3 puntos clave serían 2000, 800, ¿dónde está el otro? Y 3. Muy fácil. Muy fácil de dejar en la logarítmica. Pregunta número 5. La respuesta de un dispositivo es la siguiente tabla de valores. Vale, y vemos aquí que Vout, ¿vale? Tiene una escala lineal, ¿vale? Va cambiando muy poquito, ¿verdad? Los logaritmos se utilizan para ver cambios grandes. Yo siempre he puesto el ejemplo de los logaritmos con el sueldo de Messi o el sueldo de un jugador de fútbol. ¿Cuánto cobra Mbappé? 50 kilos, 38 kilos. ¿Cuánto cobra Bellingham? 12 kilos. ¿Vale? No
no se especifica exactamente la cantidad. Da igual si son 50 millones, 300.000 euros o 50 millones, 100.000 euros. 50 kilos, ¿vale? Cambia poco, ¿vale? Cuando la magnitud es muy grande, tiene sentido utilizar el logaritmo, porque el logaritmo te da la dimensión del número. Pero aquí dices 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4. Ves que el número cambia muy poco, entonces no tendría sentido utilizar logaritmos. Sin embargo, aquí la frecuencia sí, la frecuencia es 50, 100, 200, 500, 1000. Fijaros, pasas de 50 inicialmente a 1.000.000 al final. Hay un cambio muy grande de magnitud. Aquí al final pasas de 2,4 a 0, no cambias casi nada, ¿vale? Luego, VA es escala lineal y X, que es la frecuencia, es escala logarítmica. ¿De acuerdo? Buen rollito. Pregunta estrella. La pregunta 6 es pregunta estrella. Te dice, sin un cable, pintamos el cable. En un cable se inserta una potencia de 10 milivatios y a cierta distancia se mide 5 milivatios. ¿Cuál sería la pérdida o atenuación? Pues a ver, no hay que ser un fiera, ¿de acuerdo? No hay que ser la bombilla más luminosa de la lámpara para decir lo que se recibe es lo que se transmite partido por la atenuación. Es decir, a ti nunca te llega más de lo que recibes, de lo que se ha enviado, ¿vale? Estamos hablando en una señal. Tú imagínate que yo me voy a una sala contigo, me voy a mitad del campo y te digo, ¡Juan! ¿Vale? Pues tú me escucharías más lejos, me escucharías mi voz más pequeña, no escucharías mi voz más grande. La potencia, fíjate que voy a recordar esto, ¿eh? Lo que se recibe, piénsalo en audio, siempre es más pequeño de lo que se manda. Fran, pero hay repetidores, que sí, hay repetidores, pero estamos hablando solo con un cable. Luego, la atenuación sería la potencia transmitida partida por la potencia recibida, que serían 10 milivatios entre 5 milivatios. Milivatio con milivatio, el carrer, ¿no? Y te queda 10 entre 2, 5. Perdón, 10 entre 5, 2. Y la atenuación, como son potencias, son vatios, ¿verdad? Sería el 10 logaritmo de 2. Esta pregunta entra seguro. Esta pregunta entra seguro en examen. Y es muy facilita. ¿Sí? Fantástico. Pregunta 7. ¿Qué se debe hacer para que la representación de la función y igual a 100 por 10 elevado a 4x sea una recta? Muy fácil. Mira, aquí sería y igual sería 10 a la 2 por 10 a la 4 x, ¿no? Y se está multiplicando. Vale, pues realmente eso sería 10 elevado a 4x más 2. Vale, esto de aquí, una recta, no sé si lo sabéis, una recta es igual a y m por x más n. Luego, yo sé que esto es una recta, luego voy a hacer logaritmo en ambos lados de la ecuación, sería el logaritmo de y, ¿vale? Y claro, el logaritmo con 10 elevado se te va, sería igual a 4x más 2. Luego, la presencia de la recta sería x logaritmo de y. Muy bien. Pregunta 8. Si un amplificador proporciona la salida a 20 vatios, ¿cuánto proporcionará el expresado de vatios? Muy fácil. El de vatio es el 10 logaritmo de la potencia en vatios sobre un vatio de referencia. Luego la potencia en de vatios sería el 10 logaritmo de 20 vatios sobre un vatio. Que eso sería 10 logaritmo de base a 10 de 20, que son 13 de vatios. Pregunta 9. Si un amplificador tiene una ganancia en tensión, ojo, 20 logaritmo automático, ¿vale? ¿Cuál es su relación de tensiones entrada y salida? La relación de tensión entrada y salida sería la ganancia, ¿vale? Se llama ganancia. Pues nada. La ganancia en dB es igual al 20 de logaritmo de la ganancia. Esta ganancia. Este 20 pasa dividiendo y me quedaría 30 entre 20 es igual al logaritmo de la ganancia.
Luego la ganancia sería 10 elevado a 30 entre 20, que no tengo ni idea cuánto es. (31,62). Sería voltio partido por voltio, ¿vale? Hipotéticamente. Y pregunta 10 y última. Indique las unidades correctas que faltan en la siguiente fórmula que calcula el nivel de salida de un amplificador que tiene una señal de entrada de 2 dB vatios. Vale, recordar que dB vatios más dB vatios está prohibido, eso no se puede hacer, ¿eh? dB vatio más menos dB se puede y da como resultado dB vatio. El dB es adimensional y el dBm igual. Estas operaciones dan dBm y lo tendrías aparte dBm menos dBm que da dBs. dB vatio menos dB vatio que da dBs. Y dB más menos dB que da dB. Luego aquí faltaría dB y aquí dB vatio. Y con eso tendríamos el examen del tema 5 hecho. ¿Buen rollo? ¿Sí? Pues nada, hasta aquí la clase de tema 5 de física. Habéis visto que es un chorradón. La siguiente clase es campo eléctrico, que tiene un poquito más de miguilla, ¿vale? O sea, esta parte, la parte de campo eléctrico serviría quizá para el año que viene, para la parte de electromagnetismo, pero nadie se va a acordar. Además, yo nunca recomiendo que os cojáis la parte de electromagnetismo para el año que viene. Es una asignatura que siempre recomiendo llevarse Erasmus, porque es una asignatura que cuesta mucho sacarse aquí en la carrera. Y al final os ahorráis el dinero de la academia, os ahorráis segundas matrículas en la universidad. Hay como unas cuantas asignaturas que son muy complicadas en la carrera y que esas son mejor llevarse las de Erasmus y te pasas un semestre de fiesta y te las sacas y así que genial. Pero bueno, igualmente yo siempre digo que hay que emplear los exámenes enteros, así que la siguiente clase va de campo eléctrico y seguro que nos sale bien.